De lunes a viernes, escucha en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Octavio Tejero, presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, explicó en la FM cómo la Corte Suprema de Justicia fijó pautas sobre la invalidez de los matrimonios por interés. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, doctor Tejero. Muy buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera que nos explicara un poco este caso, que es nuestro tema del día, sobre una joven de 28 años que reclamaba el seguro de vida de su marido de 95. La Corte ha fijado pautas sobre la invalidez de los matrimonios por interés. ¿Este era a todas luces un matrimonio por interés? ¿Qué es lo que sucede con el tal matrimonio simulado? Que es lo que aquí nos interesa a todos. Resulta que en teoría de los contratos, cualquier contrato debe tener como sustrato básico la verdadera voluntad o intención o consentimiento de las partes que contratan. De manera que si las partes que contratan expresan un consentimiento o una voluntad que es diferente de la que ellos mantienen en su fuero interno, ahí se produce lo que llamamos una divergencia entre la voluntad declarada y la voluntad real. Cuando existe esa divergencia entre la voluntad declarada y la voluntad real, decimos que se ha simulado un acto, es decir, que no se ha realizado un acto de verdad, sino que se ha realizado una apariencia para que los demás se guíen por la apariencia, pero no miren la verdadera realidad. Es usted muy gentil, muy amable. Luis Carlos, muchas gracias a usted, muy amable. Buen día. En la FM, las noticias como son. El economista Jorge Suárez Vélez se refirió en la FM a la rebaja por segunda vez consecutiva los tipos de interés para alejarse una recesión económica por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Señor Jorge Suárez, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. ¿Esta es una señal de qué? ¿De que la economía en Estados Unidos está débil, que está fuerte, que necesita un empujón? Esto es básicamente una señal de que pues no está tan claro el panorama. Hay quienes están asustados por el conflicto comercial con China y con el impacto que puede tener, y tienen razón en estarlo. Es un conflicto que puede seguirse deteriorando y tener un impacto no solo en la economía de Estados Unidos, pero en toda la economía mundial. Hay quienes manifiestan cierta preocupación por lo que pasó en Arabia Saudita también, donde si bien Arabia Saudita ha mostrado una enorme capacidad para recuperar la producción perdida por el ataque con drones que acaban de sufrir, pues la preocupación es que ya se mostraron vulnerables y esto se podría repetir o se podría repetir en otro tipo de instalación, por ejemplo en las instalaciones de desalinización que pusieran en jaque el abasto de agua en este país y que se generara un conflicto mayor en Medio Oriente. Doctor Jorge Suárez, como siempre es un placer poder hablar con usted y entender los temas económicos más complejos del mundo. Un abrazo. Muchos saludos, hasta luego. Gracias. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, dio a conocer en la FM que sin ley de financiamiento la economía colombiana podría dar un frenazo. Señor McMaster, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, gracias a usted por llamarme. ¿Qué está pasando con la ley de financiamiento? Bueno, no, la ley de financiamiento casi que desde que fue promulgada tuvo varias demandas frente a la Corte Constitucional por algunas aparentes fallas de trámite. La Corte en este momento se encuentra, digamos, a punto de proferir una decisión respecto de la exequibilidad o no de la misma. Nosotros hemos hecho un llamado de atención al país, digamos, en términos de que todos seamos conscientes realmente de cuáles serían realmente las consecuencias de que se declarara inexequible. Quizá en el día de ayer nosotros hicimos además también quizá un llamado a la Corte pidiéndole que tuviera en cuenta dentro de sus argumentos o los argumentos para tomar una decisión el hecho de todos los efectos económicos que se pudieran producir, que nosotros estimamos son efectos económicos realmente graves en caso de que se cayera la ley, ¿no? Doctor Bruce, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muchas gracias, en serio. No, Luis Carlos y Fernando, gracias a ustedes. Gracias. Una ventana con imágenes muy especiales.
Síguenos en Instagram, La FM Oficial. Emilio Archila, alto consejero para la estabilización o el posconflicto, habló en la FM de la visita que hizo el presidente Iván Duque al espacio territorial de Miravalle en San Vicente del Caguán. Doctor Archila, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a usted. ¿Por qué fue el presidente hasta allá? Dentro de la contundencia de la política de la política de paz con legalidad, de apoyar a los un poco más de 11,000 excombatientes que se mantienen firmes en su proceso de reincorporación, era en este momento importante, y era importante ir precisamente a esa región por el significado que tiene, a volver a reiterarles que en la medida en que todos los que están ahí y todos los que están en los otros ETCRs y todos los que están por fuera de los ETCRs se mantienen firmes en su proceso de reincorporación, el gobierno, como lo hemos venido haciendo, va a seguir dándoles todas las garantías que necesitan durante todo el tiempo que sea preciso para que logremos su reincorporación a la vida civil. Pues doctor Emilio Archila, alto consejero para la estabilización y el posconflicto, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. No, muchas gracias a ustedes y feliz día. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. @la FM. La FM. Pablo Elías González, director de la Unidad de Protección, se refirió en la FM a los recursos girados por parte del Ministerio de Hacienda para la protección de candidatos a las próximas elecciones regionales. Señor director, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo a usted, su mesa de trabajo y todos los oyentes. ¿Cuándo les van a entregar el dinero? ¿Ya se los entregaron? No, en el momento pues eso tiene todo un procedimiento. Estamos pues esperando y realizaremos la agilización que corresponda de acuerdo a los parámetros que establece el Ministerio de Hacienda. ¿Es suficiente esa cantidad de dinero que les han entregado? Pues vamos a ver, porque siempre pues creemos que sí en principio, ¿no? De todas maneras puede presentarse la situación de que se requieran más de acuerdo a las necesidades, porque pues esto depende de la percepción sobre el nivel de violencia. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, muchas gracias a usted, Luis Carlos, muy amable, un abrazo. Gracias. En la FM, las noticias como son. Marc Hugo López, director de Migraciones Globales y Demografía del Pew Research Center, dio a conocer en la FM que los colombianos son la 7ª población de origen hispano más grande que vive en Estados Unidos. Muchas gracias, señor López, por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Los hispanos, los colombianos hispanos en Estados Unidos, ¿qué porcentaje somos del total de los cerca de 40 millones de hispanos? Sí, es menos de 2%. Entonces, los mexicanos representan, por ejemplo, el 62% de todos los hispanos en el país. Sí. Sin embargo, tenemos un crecimiento de los colombianos, particularmente en estados como Florida, cerca de Miami, por ejemplo, pero también en Nueva Jersey, en Nueva York. Y es interesante porque estos son lugares que no tienen muchos mexicanos. Entonces, los colombianos tienen un impacto que es más grande en estos lugares en comparación con los mexicanos, y es interesante. Muchas gracias por darnos unos minutos aquí, un placer. Sí, muchas gracias. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son.